Primeras pruebas en el espacio. La cuestión planteada era si este comportamiento de la peonza o del giróscopo eran excepcionales o correspondían a leyes generales de la naturaleza. Para aclarar esta duda deberíamos realizar pruebas empíricas para determinar el comportamiento en el espacio de los cuerpos dotados de momento angular intrínseco sometidos simultáneamente a la acción de un par no coincidente. Diseñamos unos cilindros de aluminio con vástago en una cara lateral de diferentes tamaños y densidad equivalente a la del agua. El cilindro estaba expresamente diseñado para que su centro de gravedad no coincidiese con su centro de flotación y mediante el referido vástago se le dotaba de un movimiento de rotación con una herramienta portátil. El cilindro se sumerge con el vástago hacia arriba. El desequilibrio producido por el par del peso y el ascendente de flotación hacen girar al cilindro sobre su eje horizontal, perpendicular al de simetría, y tras una breve oscilación se mantiene en equilibrio estable en su posición final de flotación, quedando el vástago vertical hacia abajo. El cilindro se sumerge con el vástago hacia abajo y se le hace girar sobre su eje longitudinal. Se comportará como una peonza invertida, salvo que su eje inicie la rotación en la vertical. En este caso no se produce reacción. Se procede de nuevo con el vástago hacia arriba, pero antes de soltar el cilindro se le somete a una rotación sobre su eje principal de simetría. En este caso, el comportamiento del cilindro es diferente al caso inicial. Mientras dispone de determinado umbral de velocidad de rotación sobre su eje principal, el cilindro se sitúa con su eje de simetría paralelo a la superficie del agua e iniciará un giro sobre un eje vertical, simultaneándose ambos movimientos, el giro sobre el eje vertical y el giro inicial sobre el eje principal del cilindro. A medida que la velocidad de rotación disminuye, el cilindro irá tomando poco a poco su posición de estabilidad final mediante un movimiento semejante al de una peonza invertida, de tal forma que su eje de simetría, que se había mantenido en el plano paralelo a la superficie del agua, poco a poco irá adquiriendo un cierto ángulo respecto a este plano, describiendo un claro movimiento de precesión cónico, como si tuviese un punto de apoyo no deslizante en la superficie del agua. Esta prueba se realizaron manualmente y mediante una herramienta mecánica. En ambos casos, el par de peso-flotación se transformaba en un nuevo giro de momento perpendicular al del par actuante. Como resumen de estos breves experimentos, podemos proponer las siguientes conclusiones. El comportamiento del giróscopo o el de la peonza no es excepcional ni paradójico. Todos los cuerpos dotados con momento angular intrínseco responden a unas leyes de comportamiento uniformes y generales. El giróscopo o la peonza son una clara muestra de ello, aunque el cuerpo esté, en este supuesto, sometido a una condición limitativa. En estas leyes de comportamiento de los cuerpos dotados de momento angular intrínseco, en nuestra opinión, debería tenerse en cuenta las interacciones dinámicas inerciales. En estos casos, el comportamiento resultante no es equivalente al de los cuerpos dotados exclusivamente de cantidad de movimiento lineal. Al generalizar el comportamiento del giróscopo a un espacio de 3 dimensiones sin ligaduras, puede inferirse que la inercia angular intrínseca es una propiedad inherente a la masa, atributo que se mantiene constante y que determina un movimiento de rotación de esta que no se compone vectorialmente con otros movimientos. Como conclusión de este experimento, llegamos a suponer que un cuerpo situado en el espacio con velocidad v0 sometido a un momento angular intrínseco y simultáneamente a un par no coincidente, en determinadas circunstancias podría realizar un movimiento de precesión describiendo una órbita a velocidad v0, manteniendo simultáneamente su movimiento de rotación sobre su eje inicial. El desafío se encontraba en intentar repetir el experimento añadiendo una velocidad lineal en la dirección del eje principal y comprobar que si existe esta velocidad lineal inicial, se producía un movimiento de orbitación constituido por la composición de esa velocidad inicial y por el movimiento inducido por interacción dinámica. La rotación inicial sobre el eje de giro principal se mantendría independiente. Era necesario disponer de este móvil en el espacio con rotación sobre su eje principal y velocidad de traslación. No obstante, los experimentos nos permitían ya concebir unas leyes generales de comportamiento de los cuerpos dotados de momento angular.